Hola, hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción verlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fabuloso, lleno de energía, de risas y de esa chispa que los caracteriza. Y como siempre les traigo algo que los dejará boquiabiertos. Preparen sus mentes y sus corazones, porque el tema de hoy es de infarto. Prepárense para sumergirse en un escándalo que está incendiando las redes y que sacude los cimientos mismos de la farándula turca. Hoy, amigos, nos adentraremos en el misterio que rodea a la talentosísima Neslihan Atagul, la actriz que ha conquistado corazones con su talento y belleza. Pero no solo eso, sino que en el centro de este huracán mediático se encuentra nada menos que el indiscutible galán de Turquía, el hombre que hace suspirar a millones, Burak Özçivit. Y el escenario de este drama es una mansión llena de secretos y sombras. Pero antes de que nos sumerjamos en esta historia llena de giros inesperados, quiero hacer mi llamado habitual. Si eres nuevo por aquí, o si ya eres parte de la familia pero aún no te has suscrito, te ruego que lo hagas. Es totalmente gratis y así no te perderás ninguno de mis vídeos llenos de noticias jugosas y chismes de tus celebridades favoritas. Suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás. Activa también la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que sucede en este canal. Y ahora sí, prepárense porque esto está a punto de explotar. Como les anticipé, el tema de hoy es explosivo. Vamos a desentrañar un enredo que involucra a dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Estoy hablando de Neslihan Atagul, una actriz con un talento innato que ha cautivado al mundo con sus interpretaciones, y Burak Özçivit, el hombre que ha conquistado los corazones de millones con su encanto y carisma. Prepárense porque esto se pone bueno, muy bueno. Todo comenzó con rumores, susurros que se propagaron como un incendio en las redes sociales. Algunos medios de comunicación turcos, con sus fuentes confidenciales, comenzaron a insinuar que algo extraño estaba sucediendo en la vida de Neslihan. La intriga crecía día a día, alimentada por las especulaciones y los comentarios en línea. ¿Qué era? ¿Qué estaba pasando? Los seguidores, como siempre ávidos de noticias y de saber más sobre la vida de sus ídolos, comenzaron a investigar, a buscar pistas, a crear teorías y a analizar cada detalle. Y como suele suceder en estos casos, la verdad, aunque a veces tarde un poco más de lo esperado, siempre termina saliendo a la luz. La historia que les voy a contar hoy se centra en un secreto que Neslihan ha estado guardando, y en la mansión. Sí, una mansión. Porque, como saben, la vida de las celebridades suele estar llena de lujos, de grandes residencias y de espacios exclusivos que les brindan privacidad y comodidad. Pero esta mansión en particular, y los secretos que se esconden entre sus paredes, son la clave de todo este escándalo. Para que entiendan mejor la magnitud de esta historia, es crucial que les dé un poco de contexto. Neslihan Atagul, para aquellos que quizás no la conozcan tan bien, es una actriz turca sumamente talentosa y popular. Ha protagonizado varias series de televisión que han sido éxitos rotundos, no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Es conocida por su belleza, su profesionalismo y su increíble capacidad para meterse en la piel de sus personajes, haciéndolos suyos y transmitiendo emociones profundas a la audiencia. Su vida privada generalmente ha sido bastante discreta, lo que ha hecho que este escándalo sea aún más sorprendente y llamativo. La discreción siempre es un arma de doble filo, y en el mundo de la farándula, a veces, la falta de exposición genera aún más curiosidad. Burak Özçivit, por otro lado, es otro gigante de la televisión turca. Famoso por su atractivo físico, su carisma innegable y su talento como actor, ha conquistado los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Ha protagonizado series muy exitosas y es considerado uno de los actores más cotizados del momento. Su relación con la también actriz Fariye Evcen siempre ha sido muy mediática, y juntos forman una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Su relación a menudo se ha percibido como un cuento de hadas moderno, lo que hace que cualquier rumor sobre ellos genere aún más interés y expectación. Entonces, ¿qué tiene que ver Neslihan con Burak? ¿Y qué papel juega la mansión en todo esto? Aquí es donde la historia se pone realmente interesante y donde los hilos comienzan a entrelazarse. Según fuentes cercanas a la pareja, Neslihan ha estado pasando por un momento delicado en su vida personal. Se rumorea que problemas de salud y tensiones en su relación con su esposo, Kadir Doğulu, la han afectado profundamente. Estos rumores comenzaron a circular hace algunos meses, pero nadie esperaba que llegaran a este punto, ni que tuviera
La magnitud que están alcanzando ahora. Se habla de estrés, de agotamiento, de desencuentros en la pareja y de una situación que, al parecer, estaba minando la felicidad de Neslihan. Y aquí es donde entramos en la mansión. La mansión, una propiedad lujosa y aislada, se convirtió en el refugio de Neslihan. Se dice que buscaba privacidad, tranquilidad y un lugar para reflexionar sobre su situación personal. Un espacio donde poder alejarse del ojo público, de la presión mediática y de las responsabilidades cotidianas. La mansión, al parecer, pertenecía a un amigo cercano de Neslihan, alguien en quien confiaba plenamente y que le brindó su apoyo incondicional en este momento difícil. Se convirtió en su santuario temporal, en un lugar donde podía sentirse segura y protegida. La situación tomó un giro inesperado y dramático cuando Burak Ozceğit, de alguna manera, fue involucrado en la historia. Los rumores comenzaron a apuntar a una posible relación, o al menos, a una amistad muy cercana entre ellos. ¿Cómo surgió esto? ¿Qué los unía? ¿Qué lazos secretos podían existir entre estas dos estrellas de la televisión turca? Esa era la pregunta que todos se hacían y la respuesta, al parecer, estaba escondida en las sombras de la mansión. Las fuentes cercanas a la pareja o a los involucrados niegan categóricamente cualquier relación romántica entre Neslihan y Burak. Afirman que son buenos amigos, colegas de profesión que se respetan mutuamente, y que la mansión fue simplemente un lugar donde Neslihan buscó apoyo y consuelo durante un momento difícil. Según esta versión, Burak simplemente acudió a la mansión como amigo, para brindar su apoyo y su hombro a Neslihan. Sin embargo, los medios de comunicación, ávidos de noticias y de sensacionalismo, y las redes sociales, con su poder amplificador, no se quedaron satisfechos con esta versión. Comenzaron a circular fotografías, vídeos y testimonios que alimentaron aún más la polémica. Se filtraron imágenes de Neslihan y Burak entrando y saliendo de la mansión en diferentes ocasiones. Algunas de estas imágenes eran borrosas, tomadas a distancia, lo que generó aún más especulaciones sobre lo que realmente estaba sucediendo. Algunos testigos afirmaron haberlos visto juntos, compartiendo momentos íntimos y conversando durante horas, hablando, riendo y creando una atmósfera de cercanía. Otros, en cambio, argumentaron que estas imágenes eran manipuladas, editadas o sacadas de contexto. Señalaron que los paparazzi, en su afán por conseguir la primicia, eran capaces de cualquier cosa, incluso de distorsionar la realidad. La presión mediática se intensificó. Los periodistas con sus micrófonos y sus cámaras, los paparazzi, con sus objetivos siempre a la espera de la foto perfecta, y los seguidores, ávidos de información y de chismes, comenzaron a acechar la mansión, buscando cualquier indicio que confirmara o desmintiera los rumores. La situación se volvió insostenible para Neslihan, quien se vio obligada a emitir un comunicado oficial. En ese comunicado, negaba categóricamente cualquier relación romántica con Burak y pedía respeto por su privacidad, por su espacio personal y por su delicado momento. La actriz, en su comunicado, también hizo un llamado a la calma y a la reflexión, pidiendo a los medios que dejaran de especular y de difundir rumores falsos. Burak Ozceğit, por su parte, también negó categóricamente cualquier relación romántica con Neslihan y defendió su amistad. Expresó su apoyo a su colega y pidió que se dejara de especular y de inventar historias falsas. En sus declaraciones, Burak se mostró firme en su postura, defendiendo la integridad de su amistad y la de su esposa. Su esposa Fariye Evcen también salió en su defensa, mostrando su total confianza en su esposo y desmintiendo cualquier rumor sobre una posible crisis en su matrimonio. Fariye, en sus declaraciones, se mostró serena y confiada en su relación, y expresó su apoyo incondicional a su esposo. Sin embargo, la polémica no se detuvo. La especulación continuó y los rumores siguieron circulando como una plaga. La mansión, el secreto de Neslihan, se convirtió en el epicentro de una tormenta mediática que amenazaba con destruir las carreras y las vidas personales de todos los involucrados. La prensa sensacionalista, con sus titulares llamativos y sus historias exageradas, alimentó la llama de la controversia, generando aún más interés y expectación. Las redes sociales, con su capacidad de viralización, amplificaron la polémica, llegando a rincones del mundo donde nadie esperaba que llegara. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo que realmente sucedió en la mansión? ¿Cuál era el secreto de Neslihan? ¿Existía realmente una relación romántica entre ella y Burak? ¿O todo era un malentendido, una serie de circunstancias malinterpretadas y exageradas por la prensa y las redes sociales?
La verdad, como suele suceder, es compleja y difícil de discernir. Es posible que Neslihan y Burak sean simplemente amigos que se hayan apoyado mutuamente en momentos difíciles y que la mansión haya sido solo un lugar de encuentro y consuelo, un espacio donde encontrar paz y tranquilidad. Es posible que la amistad entre ellos sea sincera y genuina, y que los rumores hayan sido producto de la especulación y de la falta de información. Es posible también que la historia sea más complicada, que haya existido una conexión más allá de la amistad y que los secretos que se guardaron entre las paredes de la mansión sigan siendo un misterio, un enigma que tal vez nunca sea completamente resuelto. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha puesto a prueba la reputación y la imagen pública de ambos actores. La presión mediática, las críticas y las especulaciones han afectado sus carreras y sus vidas personales. La imagen de Neslihan, siempre asociada a la discreción y al profesionalismo, se ha visto manchada por los rumores y las especulaciones. La imagen de Burak, siempre asociado a la galantería y al encanto, se ha visto cuestionada por los mismos rumores. Y como siempre, los seguidores se han dividido entre aquellos que creen en la inocencia de los actores y aquellos que desconfían de sus palabras, de sus acciones y de sus silencios. La historia de Neslihan y Burak en la mansión es un claro ejemplo de cómo el mundo del espectáculo puede ser implacable, de cómo los rumores, las mentiras y las especulaciones pueden destruir la reputación de alguien, de cómo la privacidad de las celebridades se ve constantemente violada por la prensa y las redes sociales. Es un reflejo de la fragilidad de la fama, de la voracidad de los medios y de la crueldad de las redes sociales. Es una lección sobre la importancia de la verdad, de la honestidad y del respeto por la privacidad de los demás. A pesar de todo, la verdad, tarde o temprano, siempre termina saliendo a la luz. Y tal vez, algún día podamos conocer la historia completa de lo que realmente ocurrió en la mansión. Tal vez, algún día, Neslihan y Burak decidan contar su verdad, revelar los secretos que se guardaron entre las paredes de esa lujosa residencia. Hasta entonces solo podemos especular, analizar, interpretar y esperar a que el tiempo nos revele la verdad, a que la verdad se abra paso entre las sombras y las mentiras. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es reflexionar sobre el impacto de los medios de comunicación y de las redes sociales en la vida de las celebridades, sobre la importancia de la privacidad y sobre la necesidad de ser críticos con la información que consumimos. Es fundamental no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, sino buscar fuentes confiables y contrastar la información antes de emitir un juicio. Es también importante recordar que las celebridades son personas como nosotros, con sentimientos, con problemas y con una vida personal que merecen respeto. La fama no les da derecho a ser juzgados y criticados de manera despiadada, ni a que su privacidad sea violada constantemente. Es hora de ser más empáticos, de ser más comprensivos y de dejar de lado los juicios apresurados. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos desentrañado el escándalo que sacude a la farándula turca. Hemos explorado el secreto de Neslihan en la mansión y hemos hablado de Burak Özçivit y de cómo se vio involucrado en este lío. Hemos analizado las diferentes versiones, hemos reflexionado sobre el impacto de los medios y de las redes sociales y hemos aprendido una lección sobre la importancia de la verdad y del respeto por la privacidad. Espero que les haya gustado este vídeo. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional, por su entusiasmo y por su cariño. Gracias por ser parte de esta comunidad increíble, por hacer de este canal un espacio de encuentro, de diversión y de reflexión. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones y sus teorías. Cuéntenme qué opinan de esta historia. ¿Creen en la versión oficial? ¿Tienen alguna teoría? ¿Qué piensan que realmente sucedió en la mansión? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encantaría leerlos y compartir con ustedes. Y no se olviden, si les gustó este vídeo, denle un buen like. Compártanlo con sus amigos, familiares y conocidos. Ayúdenme a hacer crecer este canal, a llegar a más personas y a seguir compartiendo noticias y chismes interesantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre hay sorpresas y chismes jugosos esperando. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre al día con las últimas noticias y novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Y no olviden que la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde un poco. Hasta pronto.